Una de las cosas que siempre tienen todas las aplicaciones, todos los programas que usamos en la computadora son los menús. Bien, estos son los menús principales de Cinema 4D donde podemos hacer diferentes cosas, como por ejemplo el menú de archivo, que nos sirve para crear nuevos proyectos, abrir ya un proyecto creado, fusionar, guardar, exportar a diferentes formatos. Luego tenemos el menú de edición, ¿bien?, que nos sirve para hacer, copiar, pegar, borrar, etcétera. Y una cosa muy interesante son las preferencias, es decir, podemos cambiar el funcionamiento del programa, podemos cambiar la interfaz, podemos cambiar los colores, podemos cambiar los idiomas, podemos cambiar los diferentes iconos de color, etcétera. Tenemos también la configuración de proyecto, que es en realidad cambiar lo que tenemos por acá, como son la base de tiempo, si es que vamos a trabajar en un proyecto para animación, lo que se va a mostrar dentro de la interfaz, como son los grids o las cuadrículas, los gizmos, los diferentes iconos que tenemos acá, como por ejemplo me dice el nombre de la perspectiva, acá la herramienta que estoy seleccionando, etcétera. Va a haber un montón de cosas que seleccionar acá, y es más, tiene algunas subpestañas que podemos ir seleccionando. Luego tenemos crear, ¿bien?, que nos va a servir para crear primitivas, para crear splines, NURBS, objetos de modelado, deformadores, escena, cielo físico, que es parte de la escena también, cámara, luz, material, etiquetas, etcétera. Bien, esas cosas ya lo vemos reflejados por esta parte, pero también nos da acceso a través del menú crear a estas opciones. Tenemos el menú de selección, que nos sirve para seleccionar los diferentes objetos o las diferentes estructuras que tiene un objeto. Tenemos el menú de herramientas, el de malla, ¿bien?, que es básicamente para los objetos editables, como vamos a controlar los objetos editables, y otras que son para la fijación. ¿Bien? Todo esto que tenemos acá, desde malla hasta fijación, son para trabajar ya con objetos poligonales. ¿Bien? En el caso de herramientas, podemos trabajar con objetos poligonales, así como objetos primitivos. Luego tenemos la parte de animación, la de simulación, para generar partículas, para generar pelo. Luego tenemos la parte de render, que es ya para ver cómo va a quedar el proyecto al final. Tenemos otro menú que es esculpir. Este menú, esculpir, se va a mostrar básicamente en el Cinema 4D Studio. Tenemos el MoGraph, diferentes opciones con MoGraph para generar efectos bastante creativos con respecto al 3D. Tenemos Character para el personaje, tenemos plugins. Bien, acá tengo instalado unos plugins de terceros, pero por defecto, si ustedes han iniciado el programa por primera vez, no les va a mostrar ningún plugin. Bien, en este caso yo he instalado alguno. Tenemos los scripts. Estos scripts en realidad son para trabajar con los lenguajes de programación, una que es Python y otra que es el COFLO. Luego tenemos el menú de ventana y por último tenemos la ayuda. En esta ayuda tenemos, por ejemplo, que nos muestre el manual y algunos tutoriales que tiene el mismo manual. Otra cosa que tenemos es, si queremos actualizar el programa, podemos comprobar actualizaciones, y si no queremos hacer comprobaciones de actualización que no lo haga el mismo programa, podemos hacerlo de manera manual, descargando nosotros las nuevas actualizaciones e instalarlo de manera manual. Todo lo que encontremos en el menú de Cinema 4D, en el menú principal, vamos a poder generarlo también con los diferentes iconos que tenemos en esta parte. A esto lo vamos a llamar el menú principal. ¿Y por qué lo llamo menú principal? Porque básicamente algunas de las otras partes del programa también tienen sus menús. Bien, por tanto, a esto le vamos a llamar el menú principal. Otra de las cosas que tenemos dentro del programa va a ser este panel. Se va a llamar el panel de comandos, donde tenemos acceso rápido a las herramientas, como son desde acá para acá. Tenemos lo que son las herramientas de manipulación de objetos. Luego este, que viene a ser un historial de las últimas herramientas que se han seleccionado, que no solamente van a ser entre estas cuatro, pueden ser otras herramientas como los que vamos a encontrar aquí en este menú. Bien. Luego tenemos el control de los ejes, cuando queremos manipular los objetos, si queremos hacerlo en X, en Y o en Z. Otra cosa que tenemos acá es el sistema de coordenadas, cómo vamos a manipular el objeto, si va a ser de manera global o va a ser de manera local. Luego tenemos por acá lo que es el sistema de render, ¿bien?, la vista previa en el visor de imágenes, o si mantenemos presionado el clic izquierdo del mouse, vamos a ver que tenemos diferentes opciones aparte de
render en visor de imágenes, que es la que está disponible en este momento como icono, bien, como acceso rápido. Pero tenemos renderizar región, hacer previews, añadir a cola de render, ver la cola de render y región de render interactivo. Estos dos son casi lo mismo, con la diferencia de que esto va haciendo actualizaciones de render por cada modificación que yo haga en los objetos tridimensionales. Esto solamente hace un render, nada más. Así, si quiero volver a hacer una modificación, va a dejar de mostrar el render en sí y va a mostrar el objeto en el editor. Luego tenemos acá las opciones de render. Bien, si hacemos clic, nos va a mostrar el panel de configuración de render. Vamos a cerrarlo, lo vamos a ver después. Y por acá tenemos los diferentes objetos que se van a mostrar en el visor de Cinema 4D. Vamos a verlo. Tenemos acá, si mantenemos presionado el clic izquierdo del mouse, tenemos diferentes opciones como son nulos, discos, toroides. A eso se les va a conocer como las primitivas. ¿Y qué son las primitivas? Las primitivas simplemente son objetos tridimensionales que no pueden modificar o que no van a perder su forma por defecto. ¿A qué me refiero con forma por defecto? Que no podemos manipular su estructura independientemente. ¿A qué me refiero con estructura? Me refiero a los puntos, a las aristas y las caras poligonales que tenga este objeto tridimensional. Bien, cuando son primitivas no puedo seleccionar, no puedo manipular esa estructura. Solo puedo redimensionarlo a partir de diferentes opciones que va a tener como propiedad o característica. Luego tenemos objetos de spline. Podemos generar spline, que en realidad son los trazados que podemos generar. Son trazos, nada más. Bien, vemos unas que están en color naranja y otras que están en color celeste. Las que están en color naranja nos sirven para generar nuestros propios trazados. Las que están ya en celeste serán los trazos o splines primitivos, ¿bien? Que no van a perder su forma, no podemos manipular su estructura, sus puntos. Bien, luego tenemos objetos de tipo NURBS, tenemos objetos de modelado, tenemos deformadores, tenemos objetos de escena, tenemos cámaras y tenemos objetos de iluminación. Luego, para la parte izquierda, bien, tenemos también el mismo panel de comandos, pero esto es el lateral. Bien, tenemos el panel de comandos superior y el panel de comandos lateral. Todo lo que tenemos por acá nos va a permitir manipular, en este caso, los objetos tridimensionales como un modelo, como un objeto. Si queremos manipular las texturas de los objetos tridimensionales, si queremos manipular el plano, si queremos trabajar ya directamente con la estructura de un objeto. Esto solamente me va a servir cuando estoy trabajando con objetos ya editables y no con primitivas. Tenemos los puntos, tenemos las aristas, tenemos las caras poligonales. Esto que tenemos aquí abajo es activar ejes. En realidad nos sirve para manipular el eje de los objetos tridimensionales. Bien, vamos a hacer un ejemplo para poder entenderlo. Yo tengo acá una primitiva, voy a activar los ejes y voy a desplazar el gizmo o los ejes de este objeto tridimensional. Y vamos a ver que el mismo objeto primitivo se mueve de acuerdo al eje, lo cual es normal, lo cual debería pasar por default o por defecto. Esto es lo que debería pasar, pero estamos activando ejes. En realidad solo deberían moverse los ejes. ¿Por qué no ocurre esto? Porque estamos trabajando, como bien he dicho antes, una primitiva. Bien, en cambio, si este objeto es editable o es poligonal, vamos a hacerlo editable. Acá tenemos el botón de hacer editable. Vamos a ver que al mover nuevamente los ejes, ahora sí está ocurriendo ese procedimiento. Bien, siempre y cuando el objeto sea editable, entonces sí podemos manipularlo. Puedes desactivarlo. Ya está. Bien, para eso nos sirven básicamente los ejes. Luego tenemos lo que es la fijación. Bien, podemos, esta opción nos va a servir para poder emparentar los objetos a través de diferentes opciones, como son por vértices, por aristas, por polígonos, por splines, por ejes, por intersección, por fijación por punto medio, etc. Bien, tenemos diferentes opciones. Vamos a ver un poquito como introducción. Voy a generar otra vez un cubo y voy a posicionarlo por acá. Si no se entiende qué es lo que estoy haciendo, básicamente, si se fijan, estoy tratando de desplazar los diferentes objetos a partir de los ejes. ¿Bien? Por ejemplo, en el eje Y, clic y mantengo presionado para arrastrar. Vemos que se desplaza en el eje Y. Si lo hago en X, también
posiciono el puntero, veo que se resalta en un color blanco el eje, mantengo presionado entonces el clic del mouse, el izquierdo en este caso, lo desplazo y veo que se mueve. Lo mismo con Z. ¿Está? Tenemos que aprender a diferenciar también los colores de estos ejes. ¿Bien? El verde sería el eje Y, el rojo es X y el azul vendría a ser Z. Veo que estoy manipulando en los ejes. ¿Bien? Estoy tratando de resaltar uno de ellos y veo que puedo manipularlos en cada uno de ellos. Pero digamos que quiero desplazarlo en dos ejes al mismo tiempo. Por ejemplo, que se desplace en Z, que se desplace en X. Para eso tengo estas escuadras. Cuando posiciono el puntero sobre esas escuadras, voy a ver que al mantener presionado el clic del mouse y arrastrar, veo que sí sucede lo que estoy queriendo, que se desplacen los dos ejes. Lo mismo pasa si es, digamos, en Y y en X, tenemos esto. Y lo mismo pasa por acá, si quiero que sea en Y y en Z. Se desplaza en los dos ejes. Esto lo que estamos viendo es un desplazamiento local. Simplemente utilizamos los ejes para poder desplazarlo. Pero si quiero hacer un desplazamiento global, entonces directamente con la herramienta mover, sin necesidad de resaltar ninguno de estos ejes ni las escuadras, simplemente fuera de ellos, clic, mantengo presionado y arrastro y veo que se va a desplazar, se mueve. Entonces lo vuelvo a posicionar, lo voy a hacer editable, entonces presiono el botón de hacer editable. Otra cosa que puedo hacer como atajo de teclado es la tecla C. Bien, pueden ir practicando, pueden acostumbrarse a presionar la tecla C cada vez que quieran generar un objeto editable. Bien, listo, ya lo tenemos, ya es un objeto editable. Vamos a ver, voy a activar la opción activar fijación y voy a decirle qué es lo que va a fijar, si es en vértices, arista, polígono o splice, o cualquiera de las diferentes opciones que yo tenga aquí disponible. Vamos a probar solamente con vértices. Bien, activamos. Está. Si es que no está activo, tratemos de activarlo, ¿sí? Haciendo clic para que se active. Vemos cómo se resaltan las diferentes opciones cuando los seleccionamos. Por ejemplo, acá está en color celeste. Bien, listo, voy a probar y esto va a funcionar siempre y cuando yo genere otro objeto. Por ejemplo, para que se note mejor esta opción, voy a generar un cilindro. ¿Está? Puede hacer lo mismo, puedo usar los ejes. Bien, puedo usarlo, pero voy a hacerlo de manera global. Voy a arrastrar y veo que si lo pongo cerca a uno de los vértices, vemos cómo empieza a encajar solito, se posiciona, y luego lo pongo por acá, solito se posiciona, por acá, ahí está. ¿Está? Bien, entonces funciona. Vamos a probar otra, por ejemplo, en la arista. Una arista es una línea, en la conexión de dos puntos. Entonces vamos a ver que se va a posicionar en la línea. Ahí está. Vamos que se posiciona en la línea. Bien, en la arista. Tienen que probar también ustedes estas opciones para que se den cuenta de este funcionamiento. Bien. Y está. Para eso nos sirve básicamente activar la fijación. Bien, voy a borrarlo. Para borrar los diferentes elementos que tenemos agregados dentro de nuestro visor de imágenes, puedo seleccionarlo y presionar la tecla suprimir. Otra cosa que puedo hacer es desde este panel que se llama objetos, vamos a hacer un clic derecho y decirle que queremos eliminar. Ya está, se elimina. Bien, o podemos presionar la tecla suprimir, que sería más rápido. Luego tenemos para bloquear el plano, también en qué ejes lo vamos a bloquear, qué ejes lo vamos a orientar en este caso. Bien, vamos a ver ahora lo que es el visor. Bien, lo hemos estado trabajando, pero no hemos explicado bien cuál es su funcionamiento. Vamos a hablar un poquito de ellos. Aparte de eso, vamos a darnos cuenta que tiene menús, bien, al cual vamos a llamarlos submenús. Está. Si posicionamos el puntero sobre cada una de ellas, vamos a ver las diferentes opciones que nos va a mostrar. Vamos a ver cómo funciona esto. Y otra vez voy a generar un objeto primitivo.
pueden seleccionar cualquier otro. Vamos a eliminarlo nuevamente. Tecla suprimir, mantenemos presionado y voy a generar por ejemplo una cápsula. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos diferentes opciones, como por ejemplo la parte de la vista. Bien, como podemos configurar la vista, si queremos redibujar, queremos activar básicamente el redibujado cuando vemos interacciones de animación con simuladores, etcétera, dentro del visor. Tenemos las cámaras, tenemos por defecto la perspectiva, que es la que va a estar seleccionado al momento de iniciar el programa, la perspectiva, bien, que obviamente es la parte fundamental de cómo deberíamos visualizar los diferentes objetos. Y aparte de ello tenemos también la izquierda, superior, la derecha, la frontal, la posterior, etcétera. Bien, todo esto se va a ver durante las prácticas. Vamos a hacer clic por ejemplo en una de ellas, digamos que quiero que me muestre la parte superior. Y ahí está, lo puedo ver como una vista superior. Bien, voy a volver a la perspectiva. Luego tenemos el menú mostrar, que nos sirve básicamente para ver el objeto de diferentes maneras. Como por ejemplo, tenemos uno, sombreado Gaurón. Esto es por defecto como se ve un objeto, pero digamos que aparte del Gaurón también quisiera ver las líneas que tiene este objeto tridimensional. Entonces hago clic y ahora veo la estructura del objeto, ¿ven? Lo que conocemos también como la malla del objeto 3D, lo podemos ver. Luego tenemos otras opciones, como por ejemplo digamos que no quisiera que se muestre los efectos de luz de este objeto, quiero que sea solamente constante. Y ahí está. Bien, lo veo como un sólido, un color sólido, color uniforme. Luego, si lo que quisiera es solamente que se muestren las líneas, o sea, solamente la malla, vamos a ver que exactamente se ve solo la estructura del objeto. ¿De acuerdo? Tenemos luego cómo queremos visualizar las líneas que se nos van a mostrar, como alámbrico, como isoparámetros, como caja o como esqueleto. Bien, estas configuraciones son dependientes de cómo vamos a decirle que se va a visualizar acá. Por ejemplo, decirle isoparámetros me va a mostrar de una manera muy diferente. Vemos que la estructura ha cambiado. ¿De acuerdo? Le ponemos en modo caja, nos muestra como una caja. Y en modo esqueleto no nos muestra nada, pero sí nos va a servir para otras opciones cuando vayamos utilizando. Vamos a ponerlo como alámbrico y voy a dejarlo en sombreado por defecto como estaba. Luego tenemos opciones, básicamente para ver el nivel de detalle que se va a generar al momento de trabajar con los objetos. Ahí está. Bien, le pongo en bajo y veo que no se ve muy bien. Bien, vamos a verlo, vamos a poner en alto nuevamente. Tenemos por acá estereoscópico. Luego tenemos el shading de workflow lineal. Esto es una opción que nos permite cambiar un poco la forma en cómo se ilumina el objeto dentro del editor. Vamos a activarlo y vamos a ver la diferencia, como que se ve más iluminado y acá como que se oscurece un poco las zonas. Bien, acá se ve un poco más oscuro. Si lo activo nuevamente se ve más brillante, como que se expande más la luz dentro del objeto. Luego tenemos el OpenGL. Estas opciones van a estar disponibles si es que nuestra tarjeta de video es compatible con el trabajo de OpenGL. Si no es compatible con ella, por supuesto que no va a estar habilitado. Y con OpenGL tenemos disponibles a activar diferentes opciones, como son las sombras, las transparencias, los efectos posteriores o los ruidos, para que sean visibles en el visor. Bien, luego tenemos ocultar caras posteriores, ocultar caras poligonales. Si es que queremos que se nos oculten las estructuras que hay por detrás de este objeto tridimensional, pero en realidad no es necesario. ¿Sí? Una de las cosas más interesantes del menú de opciones de la vista va a ser lo que tenemos después de esta línea que tenemos por acá. La luz por defecto, que podemos decirle por dónde va a generarse esa iluminación. Bien, vamos a agrandarlo más, desde dónde va a venir la luz. La configuración, queremos configurar esta vista. Bien, tenemos diferentes opciones para configurarlo y lo vamos a ver posteriormente. Luego tenemos, si queremos configurar todo, es decir, todas las vistas que tenemos disponibles. Bien, en este caso, lo ideal simplemente sería configurar una de ellas. Luego tenemos filtrar, que es lo que queremos que nos muestre en el visor o en la vista. Bien, si queremos que nos muestre los nulos, los polígonos, si queremos que no muestre ninguno, vamos a ver que va a quedar una pantalla totalmente gris.
Parece que no existe nada, pero no es eso lo que está pasando. Simplemente es que me ha ocultado todos los filtros que yo pudiese tener disponibles para el programa. En este caso, en el visor. Entonces, por ejemplo, quisiera que me muestre la cuadrícula, activo y veo que sí existe. Bien, solo es que el fondo es el problema. Otra cosa, quisiera que de repente me muestre un poquito la diferencia de colores que hay entre diferentes tonos. Voy a activar lo que es la gradiente. Ahí está. Bien, para poder diferenciar un poquito mejor la superficie. Luego, por ejemplo, quisiera que me muestre el objeto, la cápsula. Voy a poner el generador y ahí está. Bien, el objeto obviamente que he generado lo voy a mostrar. ¿Bien? Y así diferentes opciones, como por ejemplo quisiera que me muestre los ejes. Bien, en este caso tiene que estar seleccionado para que lo pueda mostrar. En realidad lo que quiero es los ejes globales. Y ahí está. ¿Bien? Y así puedo activar o desactivar diferentes opciones para que pueda tener una mejor visión de lo que está pasando dentro de esta vista. Bien, voy a ponerlo otra vez en todo para que se activen todos. Por ejemplo, vean que no solamente hay que poner ninguno y después hay que marcar las que queremos tener disponibles. Podemos deshabilitar cualquiera de ellas si es que no las queremos también. Por ejemplo, ejes globales no los quiero. ¿Sí? Simplemente se oculta ejes globales, pero los demás se siguen mostrando. Al mismo tiempo, si no quisiera que se me muestren los objetos generados, se me ocultan los objetos generados. ¿Bien? Básicamente para eso nos sirve el filtro. Otras opciones que tenemos acá son los paneles. Básicamente cómo queremos distribuir los diferentes paneles de la vista. Y por defecto, Cinema 4D tiene una vista única. Bien, pero si hacemos clic en algunos iconos vamos a ver que podemos distribuirlas en 4 vistas que serán por defecto. Bien, así como esta, 4 vistas. Voy a cambiarlo nuevamente a panel. Voy a ponerlo vista única. Ya lo tenemos ahí. Bien, básicamente esto es todo lo que tenemos como opciones para la vista. Algunas de ellas no lo hemos visto, pero básicamente las esenciales si necesitamos saberla para poder entender. Porque muchas veces puede pasar que no nos hemos dado cuenta que hemos hecho clic en los filtros y hemos hecho ninguno. No nos damos cuenta y vemos que se queda el fondo totalmente gris y no sabemos qué hacer. Bien, cuando la solución es totalmente simple, buscar filtrar y decir que nos muestre todo, entonces se nos muestran todas las opciones de la vista. Bien, tenemos unos iconos por acá, bien, que nos van a servir básicamente para la navegación dentro de la vista. Bien, lo he utilizado en algún momento, pero vamos a explicarlo ahorita, cómo funciona. Tenemos 4, una de ellas, o la primera que está en la parte izquierda, va a ser para el desplazamiento en la vista. Bien, este desplazamiento se va a generar siempre y cuando yo mantenga presionado el clic del mouse, y mientras esté presionando voy arrastrando. Ahí está. Tengo presionado y arrastro y veo que sí puedo desplazar en la vista. Bien, puedo soltar y puedo seguir haciendo clic y arrastrar. Bien, suelto, otra vez hago clic, mantengo presionado y arrastro. Funciona. El siguiente que tenemos es para el zoom, para el acercamiento o el alejamiento del objetivo. En este caso yo voy a alejarme o puedo acercar. ¿Cómo puedo alejar? Mantengo presionado el clic del mouse y voy arrastrando hacia la izquierda el mouse mientras esté presionado. Con esto yo puedo alejarme. Si yo arrastro hacia la derecha mientras siga presionado todavía el botón del mouse, puedo acercarme. Entonces funciona, ¿verdad? Podemos arrastrar hacia arriba o hacia abajo también, no hay ningún problema. Arriba nos acercamos y hacia abajo nos alejamos. Bien, luego tenemos otro que es la rotación. Bien, para rotar en la vista tridimensional. Y esta es una de las cosas más interesantes, una de las más entretenidas, porque podemos visualizar todo el objeto tridimensional desde donde nos plazca. Bien, para visualizar las diferentes partes y combinar obviamente las herramientas. Por ejemplo, acercarme, rotar, ver la parte de la base del objeto, la parte inferior, puedo moverme, puedo desplazarme, combinando obviamente las diferentes herramientas. Bien, listo. Voy a volver a restablecerlo. Igual, para la rotación es igual, se mantiene presionado el clic del mouse y vamos a arrastrar. Bien, y acá ya es independiente. Arriba, hacia abajo, derecha o izquierda, vamos a ver que hay diferentes funciones. Como por ejemplo arrastrar hacia la izquierda, lo que hace es desplazarse y rotar hacia la izquierda.
Lo mismo por acá, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Bien. Y por último tenemos acá otro botoncito que parece el icono de minimizar que siempre encontramos en los diferentes sistemas operativos. Básicamente esto es para minimizar la vista. Bien, como hemos dicho, a esto que sea una vista única, por eso como que al momento de hacer clic no se cambia. Y esto sucede básicamente porque he dicho que en los paneles se va a activar solamente la vista única. Bien, y por defecto Cinema 4D tiene las 4 vistas disponibles, pero siempre inicia con la vista de la perspectiva. Como ya está activo, ahora sí puedo minimizar, puedo maximizar. Bien. No solamente la perspectiva, puede ser la superior, que es la por defecto, la frontal también, que es una vista por defecto, y la derecha, que es otra vista por defecto, y que se puede cambiar a través de los menús de cámara. Cada una de las vistas, porque son diferentes vistas, tienen los mismos menús, tienen las mismas configuraciones que se puedan generar, con una diferencia de que estos son vistas bidimensionales y esta es tridimensional. Y al ser bidimensional hay muchas diferencias, como por ejemplo la rotación. Ya no puedo hacer una rotación por acá para ver lo mismo que estoy viendo por acá, ver la parte posterior de este objeto. Para poder visualizar la parte posterior de este objeto tendría que cambiar a posterior. Bien, pero acá sí yo puedo desplazarme y ver las diferentes opciones. De acuerdo, bueno, voy a maximizarlo nuevamente. Ya lo tengo ahí. Básicamente este es el funcionamiento de la vista. O sea, no hay ningún problema con ello. Pasemos a la siguiente, que vendría a ser el panel de objetos. Bien, aparte del panel de objetos tenemos unas más que lo vamos a llamar las pestañas porque están plegados en un solo panel. Objetos, navegador de contenido y estructura. El panel de objetos es nada más y nada menos que el administrador de los contenidos que va a haber dentro de la vista. Y no solo la vista, sino los contenidos que también vamos a estar aplicando a los mismos objetos tridimensionales. Y lo vamos a ver más adelante. Como es un administrador, entonces decimos que yo puedo hacer diferentes cosas. Puedo mover los diferentes elementos, puedo agruparlos, puedo ordenarlos, puedo eliminarlos, puedo aplicarle etiquetas, puedo aplicarle materiales, puedo añadirlos a diferentes capas y administrarlos a partir del mismo panel de objetos. ¿Acuerdo? Como tenemos uno, acá tenemos solamente un objeto, no podemos desplazarlo, no podemos agruparlo, no podemos hacer nada todavía. Luego tenemos otro que es el navegador de contenido, que básicamente es un paquete de todos los preestablecidos que ya tiene el Cinema 4D instalados para poder visualizarlos, para hacernos una idea del poder del programa, más o menos. Luego tenemos estructura, básicamente es, como su nombre bien lo dice, mostrar la estructura del objeto. Bien. Al referirme a la estructura me refiero a la composición de puntos, aristas y caras poligonales. No hay ninguna información disponible. ¿Por qué? Porque no está seleccionado. Vamos a seleccionarlo y vemos que tampoco se muestra ninguna información. ¿Bien? Y esto pasa ¿por qué? Porque esto es una primitiva. Y cuando es una primitiva he dicho que no podemos manipular la estructura, ni los puntos, ni las aristas, ni las caras poligonales. Bien, por tanto esa forma no va a perderse por defecto que tiene. Entonces vamos a irnos a la pestaña objetos nuevamente y voy a decir que esto sea un objeto editable, que sea un objeto poligonal. Hacemos clic o presionamos la tecla C. Ahora sí es un objeto editable, vamos a irnos a la parte de estructura y ahí está. Voy a deseleccionarlo, vuelvo a seleccionarlo. Bien, para deseleccionarlo simplemente hay que hacer clic fuera del objeto. ¿Listo? Y si lo quiero volver a seleccionar, hago clic en el objeto y ya está listo. Tengo las diferentes opciones y básicamente yo puedo manipularlo. Por ejemplo, este punto en el eje Y quisiera que cambie y que esté no en menos 100, sino que esté en menos 300. Enter y vemos que ha cambiado. Vamos a usar las herramientas de desplazamiento de la vista. Y vemos que ha cambiado la forma, ¿está bien? A partir de la pestaña de estructura. Entonces, ¿por qué no está disponible para un objeto primitivo? Básicamente por esto, para no distorsionar la forma por defecto que tiene el objeto primitivo. Bien, listo, volvemos a la pestaña objeto. Entonces ya sabemos más o menos para qué nos sirve la estructura, ¿de acuerdo? Para poder manipular los puntos. Bien,
volvemos a objetos, lo tenemos ahí y vamos a eliminarlo nuevamente. Eso primero. Generamos nuevamente un objeto primitivo, cubo. Voy a desplazarlo por este lado y voy a generar, por ejemplo, una cápsula. Lo voy a poner por acá y luego voy a generar un platónico. ¿Listo? Mantengo presionado el clic del mouse, recuerden, para poder tener diferentes opciones para hacer clic, y seleccionamos el que quisiéramos. Ya está, listo. Vamos a ir ahora a ver lo que es el panel de atributos, ¿bien? O la pestaña de atributos, porque eso también es un panel que está agrupando a otros, como es capas, como es atributos. ¿Bien? La pestaña entonces de atributos es el que me va a permitir visualizar las propiedades y características de cada objeto tridimensional, sea primitivo o sea editable o poligonal. Bien, cualquiera de ellas me va a mostrar propiedades y características, y no solo de los objetos tridimensionales, sino de las diferentes opciones que podamos seleccionar, como son materiales, etiquetas, etc. Vamos a ver entonces qué es lo que nos está mostrando. Acá tenemos seleccionado ya un objeto, me dice cuál es el nombre del objeto seleccionado, es el objeto platónico, y me muestra sus propiedades y características. Bien, fijémonos básicamente en el nombre, para poder darnos cuenta qué es lo que estamos seleccionando y qué propiedades y características nos está mostrando. Voy a seleccionar, por ejemplo, la cápsula y veo que cambia. Bien, objeto cápsula, cambia las propiedades y características. Voy a seleccionar ahora cubo y también cambia propiedades y características. Me dice acá objeto cubo. Esto lo estoy haciendo básicamente para que se den cuenta de las diferencias que hay entre los diferentes objetos primitivos y otros elementos que vamos a ir seleccionando, que va a cambiar constantemente, porque todas son diferentes, siempre nos muestra lo mismo. Otra cosa que nos vamos a dar cuenta, en la parte inferior, por debajo del nombre del objeto seleccionado, encontramos subpestañas o pestañas del objeto seleccionado, vamos a decirlo así. Tenemos una pestaña básico, el cual nos va a servir, por ejemplo, como dice acá, nombre. Podemos cambiar el nombre de este objeto primitivo. Quisiera que se llame primer elemento. Bien, se cambia aquí. Veo que no hay una actualización. Bien, puedo hacer dos cosas: hacer clic fuera de la casilla en cualquier parte y vemos que se va a actualizar. Otra forma es presionar la tecla enter o intro y vemos que cambia el nombre. Cualquiera de las dos formas es válida y sirve para actualizar la información que estamos cambiando. Luego tenemos capa, y aquí nos va a mostrar las diferentes capas disponibles que existen y donde quisiéramos agregarlo. Como no hay ninguna capa disponible, entonces la única opción que tenemos es añadir a nueva capa, crear una nueva capa y que se añada esa capa nueva. No tenemos disponible eliminar capa porque no existe, y tampoco mostrar el gestor, porque no existe ninguna capa. ¿Y qué es una capa? Una capa es en realidad una opción que nos va a permitir agrupar los diferentes elementos para poder mostrarlos, para poder bloquearlos, para poder decir si queremos que se visualice la animación, que sea visible en render, que sea visible en editor, etc. Hay muchas opciones que se pueden definir cuando están dentro de una capa. ¿Bien? Son restricciones que le podemos dar a los diferentes objetos que van a estar dentro de una capa. Vamos a añadirlo a una nueva capa. ¿Bien? Y vamos a ver que hay un cambio. Me dice capa y vemos que acá también se ha añadido un recuadrito. Vemos que ya no es un círculo, ahora es un rectángulo con bordes redondeaditos, muy chiquito, y me da un color también de esa capa. Bien, y me da un nombre que se llama capa, que podemos cambiarlo obviamente, pero necesitamos en este caso aquí nuestro gestor de capas para poder cambiar las diferentes opciones. Lo vamos a ver después porque acá tenemos la pestaña de capas, así que lo vamos a ver. Luego tenemos la visibilidad del objeto en el editor y en el render. ¿Cuál es el editor? El editor es esto, la vista, lo que tenemos dentro de la vista. Esto es la visibilidad en el editor, a eso se refiere. Por ejemplo, le voy a decir que esté desactivado. Visible en el editor desactivado quiere decir que no va a ser visible, entonces no es visible, pero sí existe, no está eliminado, existe, y vemos que sus ejes todavía están disponibles, solo que el objeto no se muestra. Lo voy a dejar en activado y vamos a ver que se vuelve a mostrar. Activado y por defecto van a hacer lo mismo, porque es la configuración que le damos en las preferencias. ¿Ok?
que cuando sea por defecto, en realidad sea activo. Bien, y lo mismo va a pasar para visible en render. Visible en render, ¿a qué se refiere? Cuando queremos ver el resultado final de nuestro proyecto. Y también está en por defecto, también tiene activo o desactivado. Vamos a cambiarlo. Por ejemplo, voy a ponerlo desactivado, que obviamente no va a ser visible en render. Y no desaparece porque está disponible para el visor, para el editor, pero no está disponible para el render. Entonces vamos a comprobarlo. Había dicho al inicio que estos son los botones para el render. ¿Bien? Tenemos vista previa, visor de imágenes y tenemos la configuración del render. Directamente la vista, render en vista, que es obviamente renderizar y verlo aquí. Voy a hacer clic y vamos a ver que se renderiza. ¿Bien? Pero veo que ya no hay disponibilidad, no se ve el objeto. Voy a cambiarlo nuevamente, voy a ponerlo activado, que sería lo mismo que decirle por defecto, renderizo y veo que ya está disponible y es visible. No se ven algunas opciones y esto es porque he cambiado la dirección de la luz y al mismo tiempo, como no hay superficies por donde vaya a rebotar la sombra, entonces como que genera ciertos errores al momento de la iluminación. ¿Sí? Al mismo tiempo la luz que está iluminando no genera sombras, entonces también tenemos un problema por ahí. ¿Sí? Hay dos cosas, no hay sombra y no hay superficie donde estén apoyados los elementos. Bien, vamos a volver a ponerlo por defecto. Ya está. Y usar color. Usar color nos va a permitir poder diferenciar los objetos, como por ejemplo esta característica que tiene el Cinema 4D, que es mostrarme en color gris todos los objetos nuevos que yo vaya a estar generando. Bien, en este caso los objetos tridimensionales. Yo puedo decirle entonces, si quisiera personalizar este color no me gusta, o simplemente para poder diferenciarlo de elementos que van a ser similares, como por ejemplo puedo generar aquí 5 cubos, pero quisiera que se diferencie cada uno de ellos a partir de sus colores. Y no tener que ser dependiente del panel objetos para ver cuál es el elemento que está seleccionado a partir de su nombre. Vamos a cambiar las opciones entonces. Por ejemplo, usar color. Tenemos desactivado, tenemos automático, activado y capa. Desactivado es por defecto. Tenemos automático, que va a seleccionar un color. Tenemos activado y tenemos capa. Ahora, automático y activado, básicamente podemos definir un color por defecto, haciendo clic nada más en la casilla chiquitita que tenemos acá de color. Vamos a definirle un color por defecto. Ahí está, por ejemplo blanco, por ejemplo un verde, ¿está? Pero si lo ponemos en capa, sucede lo mismo entre automático y activado. ¿Sí? Pero por ejemplo en capa está deshabilitado y no puedo seleccionar un color si es que no me gusta este color que tengo acá disponible, y no puedo seleccionar un color si es que no me gusta este que tengo aquí disponible. ¿Sí? Esto lo voy a poner básicamente cuando quisiera que se agrupe, cuando quisiera que la información a mostrar sea de acuerdo a las capas. Si es que estoy trabajando con capas, entonces quisiera que me muestre todos los elementos, que me muestre con el color de la capa que tengo disponible. ¿Sí? Vamos a dejarlo en capa porque lo vamos a cambiar ahorita. A mí tampoco me gusta el color que tiene ahí por defecto. Vamos a cambiarlo. Y vamos a terminar con esta opción que dice acá activado, que básicamente es para decir si este objeto quiero que esté disponible en el visor o no esté disponible. Vamos a dejarlo en desactivado y vemos que ya no está disponible. Bien, es como decirle que no sea visible en editor y no sea visible en render al mismo tiempo. Es como decirle que no sea visible en ninguno de los dos al mismo tiempo. Bien, en pocas palabras, está oculto totalmente. Voy a volver a mostrarlo y tenemos otra opción acá que es rayos X. Vamos a activar. Bien, rayos X lo que hace es que el objeto sea semitransparente. ¿Sí? Y lo vemos aquí. Nos damos cuenta cuando lo activamos y lo desactivamos, como que se empieza a transparentar un poquito, se hace translúcido el objeto. Vamos a moverlo. Ahí está. Bien. Entonces, sí, funciona los rayos X. Voy a volver a posicionarlo. Está. Lo vuelvo a seleccionar. Fíjense otra cosa muy interesante aquí. Es que cuando no hay seleccionado ningún objeto, que ya lo había dicho antes, no se va a mostrar ninguna información. Bien, siempre hay que estar seleccionando el elemento a quien vamos a estar trabajando y quien vamos a cambiar sus propiedades y características. Bien, vamos ahora con la de coordenadas. Las coordenadas básicamente es la manipulación del objeto dentro del entorno, dentro del visor. Bien, en este caso en el espacio tridimensional, donde va a estar posicionado. La ubicación básicamente se refiere a las coordenadas, cuál es su ubicación, cuál es su posición en X y en Z, su escala y
la rotación que va a tener este objeto. Bien, tenemos posición en X, en Y, en Z, básicamente por los ejes. Tenemos también la escala en X, en Y, en Z. Y tenemos la rotación. Y la rotación no me dice en X, en Y, en Z, me dice H, P y B. Bien, lo cual hay una diferencia bastante notable con respecto a las referencias con los ejes y las letras que tenemos disponibles. En este caso, cuando estamos hablando de rotación en H, va a ser una rotación de lados. Vamos a ver el ladeo, el heading. Otro será el pitch, la rotación pitch, que es simplemente la inclinación hacia arriba o hacia abajo del objeto. Y por último tenemos la rotación desde la base del elemento. Bien, vamos a verlo ahorita para que se pueda entender. Por ejemplo, ya que estamos acá, voy a cambiar los valores. La rotación en H, vamos a cambiarlo por ejemplo a 45. Lo que va a hacer es rotar por los lados. Voy a cambiar el valor, le pongo 45, presiono Enter para cambiar, para actualizar el cambio. Vemos que ha rotado por el lado. Voy a volver a cambiarlo y vamos a ver que sí funciona. Bien, lo he hecho directamente poniendo un valor, pero también podemos hacerlo si posicionamos el puntero sobre estas flechitas, mantenemos presionado y arrastramos y vemos que puede cambiar el valor hacia arriba o hacia abajo. ¿Bien? No hacia los lados, sino hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el valor. Bien, vamos a ponerlo por defecto en 0. Pongo 0 acá, presiono Enter y se actualiza. Ahora en P, que es el pitch, que es la inclinación, va a ir hacia arriba o hacia abajo. Ahí está. Bien. Fíjense que esta rotación es perpendicular al eje X. Y en este caso, el heading, que es el ladeo, es perpendicular al eje Y. Y por último tenemos B, que va a rotar. Obviamente lo único que nos queda es de esta manera. Vamos a probarlo. Ahí está, sobre la base. Y esto termina siendo perpendicular a Z. Pasemos entonces a la pestaña objeto. En la pestaña objeto hay diferentes opciones a mostrarnos, diferentes propiedades y características. Cápsula, platónico, vemos que cambia. Pero lo único que no cambia es básico y coordenadas. Todos tendrán lo mismo, básico y coordenadas. Bien. Lo único nuevo para todos los elementos siempre va a ser la pestaña objeto, porque sí, acá hay unos cambios bastante drásticos en las propiedades que tenemos disponibles. Y otra cosa que tenemos es el Ponc. Bien, que esto es nada más información de propiedades y características sobre una etiqueta que tenemos acá. Vemos que el platónico no lo tiene. Y el Ponc es solamente la forma en cómo vamos a visualizar las caras poligonales. Pasemos a objeto. Bien, acá podemos manipular, por ejemplo, para el cubo, tamaño en X. No me gusta que sea 200, quisiéramos que sea más. En el eje Y, queremos que fuera más alto. Y en el eje Z, queremos que su profundidad aumente. Podemos redimensionarlo. Luego tenemos segmentos. Un segmento es la división del objeto, o la subdivisión, lo vamos a decir así, de un objeto. Bien. Por defecto es uno para cada lado, pero si quisiéramos que se divida en dos partes, por acá y por acá, entonces podemos aumentarlo. 2, 2, 2. Ahora, no se ve la información. No se ve porque solo estamos visualizando lo que es el objeto tridimensional, pero no estamos viendo la estructura. Para poder ver la estructura, entonces tengo que activar que me muestre la línea. Ahora sí, pongo los valores por defecto. Veo las líneas. Quiero que aquí aumente. Quiero que aquí también aumente. Y lo mismo para este caso. Vuelvo a dejarlo como sombra boca brown, sin las líneas. Ya está. Y tenemos superficies separadas. Esta opción me va a servir cuando yo haga este objeto editable. Mientras no lo sea, entonces no tenemos ningún problema. Vamos a deshabilitarlo. Volvemos a hacerlo editable y es un solo elemento. Luego tenemos canto. Canto es básicamente suavizar los bordes de nuestro objeto tridimensional. Y al activarlo tenemos disponibles dos opciones más, como es el radio, que es básicamente el biselado, y la cantidad de subdivisiones que va a tener. No lo tenemos disponible porque tenemos que volver a mostrar la estructura. ¿Está? Y así tenemos, por ejemplo, para la cápsula, radio, alto,
segmentación. Estos segmentos de altura también van a ser disponibles solo si tenemos visible la estructura. Y por último, al final tenemos lo que es la orientación, en X, en Y o en Z, sea positivo o sea negativo. Otra cosa nueva a agregar sería seccionar. Y seccionar lo que va a hacer es simplemente dividir el objeto a la mitad. Podemos decirle desde 0, podemos decirle que sea más todavía. Desde para A. Y cuadrícula regular, básicamente como queremos subdividir esta partición que se acaba de hacer. Hay que desactivarlo, no es necesario que esté activo. Y también tiene disponible el PON. Bien, el PON es como lo vamos a visualizar al momento de renderizar. Pero vamos a ponerlo por ejemplo aquí en 0 y vamos a renderizar y vamos a ver que se ve diferente. ¿Está bien? No se suavizan los bordes, las conexiones entre los polígonos. Ahí está. Básicamente para eso nos sirve el PON. Bien, y el platónico también tiene las diferentes opciones como son aumentar el radio y la cantidad de segmentos. Bien, y por último, cómo queremos subdividir los segmentos. Si es tetra, si es octa, si es buki. Ahí está, tenemos diferentes opciones a seleccionar. Bien, eso es básicamente lo que hacemos en el panel de atributos, solo administrar las propiedades y características. Bien, tener disponibles todas esas opciones a cambiar. Bien, vamos ahora a lo que es la pestaña de capas. Vamos a ver qué opciones tenemos con capas. Y acá vamos a tener disponibles todas las capas que vayamos a estar generando. Bien, tenemos un color, tenemos un nombre y tenemos las diferentes opciones que podemos realizar. Por ejemplo, digamos que el color no es lo que me gusta, que he dicho al principio. Puedo desactivarlo. Entonces doble clic en ese cuadrito de color y se me abre el selector de color. Entonces le digo que quisiera que fuese este tono. Ya lo tengo disponible. Y digamos que el nombre tampoco me gusta, entonces le pongo primitivas. Y cambia el nombre. Y ahora, ¿qué es lo que hay disponible acá? Si es visible en editor o no. Si es visible en render o no. Bien. Si va a ser visible en el panel de objetos. Si va a estar bloqueado. Para que no podamos seleccionarlo para nada. Si va a tener animación, si queremos que se procesen las animaciones que le hemos dado. Y así diferentes opciones. Pero los básicos para manipular el elemento son estos. Entonces, digamos que quisiera generar también para la cápsula que se agregue a la misma capa. Entonces, puedo decirle que se agregue a la misma capa. Y este también a la misma capa. ¿Ya está listo? Y para que reconozcan también los mismos colores, hay que decirle, vamos a irnos a la pestaña de atributos, a la cápsula, en la pestaña básico donde definimos color, que sea el color de la capa. Lo mismo con el platónico, que sea el color de la capa. ¿Está? Ahora sí, como los tres están vinculados, si son visibles o no, si son renderizables o no, si están visibles en el panel de objetos, si están bloqueados, ¿está? O si queremos procesar sus animaciones o no. Para terminar, vamos a ver lo que es el panel de coordenadas, el panel de materiales y el panel de animación. Bien, el panel de coordenadas nos va a servir básicamente para posicionar un elemento dentro del espacio tridimensional. Bien, como por ejemplo el cubo, el platónico y también la cápsula. Por ejemplo, este cubo quisiera que cambie su posición, quisiera que esté más a la izquierda. Vamos a ver cómo va a cambiar la información en Z, en este caso cambia la información. Bien, estamos tratando de ubicar el elemento dentro del espacio y nos da los valores, cuál es su posición actual dentro del espacio. Lo mismo para el eje Y, lo mismo para el eje X. Y si queremos hacerlo de manera global, simplemente hacemos clic y arrastramos y vemos que cambian los tres valores al mismo tiempo. Lo mismo sucede con la escala. Vamos a ver que cambia la escala y lo mismo sucede con la rotación. Bien, y si queremos hacerlo de manera global, también funciona de manera global. Ahí está. Cambian los tres valores al mismo tiempo. Para eso nos sirve el panel de coordenadas, para ubicar un elemento dentro del espacio.
Luego tenemos el panel de materiales. El panel de materiales nos va a servir para crear elementos que den un aspecto totalmente diferente a los objetos 3D. En este caso ponerle un color con degradado, ponerle un efecto de transparencia para que parezcan vidrios, ponerle relieve, ponerle reflexiones, etc. Diferentes opciones se pueden aplicar para generar materiales. Texturas también para poder darle un aspecto totalmente diferente, como por ejemplo a este cubo que podemos darle un aspecto como de una caja de cartón. Simplemente buscando una textura de cartón podemos aplicarlo a este objeto y parecería como si fuese un cartón. Bien, para crear un material es fácil, simplemente buscamos el menú crear y le decimos que queremos un nuevo material. Una manera más rápida de hacerlo, y es la que yo siempre utilizo y les recomendaría que también lo utilicen, es hacer doble clic en un espacio vacío del panel de materiales. Bien, y así se crea el nuevo material. Si queremos cambiar el nombre de un material, simplemente hacemos un doble clic en el texto y le cambiamos el nombre. Y para guardarlo podemos hacer clic fuera o también podemos presionar la tecla Enter. Bien, obviamente cuando digo fuera es hacer clic fuera de la casilla de texto que se acaba de generar. Ya está. Acá también lo voy a probar, doble clic para abrir el editor de texto, cambio y presiono Enter en este caso para que se guarde el nuevo nombre. Ya está. Para poder eliminar materiales simplemente seleccionamos y presionamos la tecla suprimir. Bien, otro método es hacer un clic derecho y buscar la opción de borrar material. También tenemos aquí en edición, le decimos borrar. Bien, vamos a decirle que queremos copiarlo, queremos cortarlo, queremos pegarlo. En este caso no está disponible porque no hemos copiado la información. Y ahora si queremos copiado, podemos pegar. ¿Está? Podemos seleccionar todos los materiales generados. Tenemos también el menú de función y tenemos el menú de textura. ¿Está? Si queremos establecer un material para un elemento 3D, simplemente es cuestión de arrastrarlo y ya está. Vemos que se ha generado el material en el panel de objetos y ya está disponible para que sea visible en el objeto tridimensional. En este momento no es visible porque le hemos dicho que el primer elemento, en este caso que hemos establecido el material, vamos a ir al panel de atributos, dice que va a mostrar o va a usar el color de la capa. La capa es el color que hemos visto que le hemos establecido. Vamos a dejarlo en desactivado y así ya no reconoce el color de la capa, sino el color del material que le he agregado. Bien, así de manera rápida podemos cambiar estas opciones. Vamos a dejarlo otra vez en capa. ¿Está? Y por último tenemos el de animación. El de animación nos va a servir básicamente para visualizar cómo se comporta un elemento dentro de la línea de tiempo. En este caso en 0 hasta 90. Bien, así si quisiera que genere una animación, tengo acá algunas herramientas como por ejemplo esta que es fotograma clave, el siguiente que es fotogramas claves automáticos. Bien, vamos a probar con estas dos y también para terminar ya vemos aquí que tenemos qué es lo que vamos a reconocer al momento de generar una animación: posición, escala, rotación, parámetros y puntos. Puntos está deshabilitado y no lo necesitamos habilitar tampoco porque tenemos un objeto primitivo y no podemos manipular sus puntos, pero sí sus parámetros, ¿bien? Que se refiere a sus propiedades y características. Entonces puedes habilitar porque solamente quiero que sea animación de posición y quiero que sea animación de rotación, entonces no necesito los demás. Esto que tenemos acá es fotograma clave para hacer animaciones manuales. Yo simplemente le digo que en este momento este es el valor que va a tener nuestro elemento como posición y rotación. Le digo que en 90 va a cambiar, quiero que su posición esté por este lado, quiero que su rotación cambie. Y esto otra vez tengo que decirle que lo guarde como una información. Bien, listo. Para que se pueda entender bien lo que estoy haciendo, el fotograma clave es un objeto que va a guardar una información en un determinado tiempo. Como en 0 es esto, este es el valor en 0, y en 90 ha cambiado la información, es totalmente diferente. Eso es lo que hacen los fotogramas claves. Y vamos a probar ahora con esto, pero ahora con el platónico y también con la cápsula. Estos se llaman fotogramas claves automáticos y es que va a ir reconociendo si hay movimientos dentro del visor o del editor. Vamos a ver que se genera un marco de color rojo. Esto es porque va a estar atento a los nuevos cambios en posición y rotación que tenga este objeto. Si está habilitado escala también va a estar atento a eso. Si está habilitado los parámetros también va a estar atento a esto. Bien, pero solamente como es posición y escala va a estar atento a estos cambios. Por ejemplo, voy a decir que esta es su posición por defecto. Voy a cambiarlo, voy a poner posición acá y voy a decirle que en 90 se va a poner por abajo y también va a rotar.
Listo. Y vamos a ver que se genera un fotograma clave 1 y 2. ¿Bien? Y esto reconoce ya una animación. Bien, vamos a probar lo mismo aprovechando que ya está activo con la cápsula. Voy a moverlo en 90, que es al final. Muevo por acá y al mismo tiempo voy a rotarlo. Listo. Vamos que se generan otra vez los fotogramas claves. Voy a probar a reproducir. Y ahí está. ¿Bien? Los tres objetos ya están animados. Y van a seguir atentos a nuevos cambios, como por ejemplo acá. Voy a decirle que la cápsula rote más todavía. Y vamos a ver que se actualiza. Vamos a ver que hay una rotación mucho mayor y después simplemente bueno, ¿bien? Restableciendo obviamente el valor que ha cambiado desde acá para allá. Y está. Voy a desactivarlo porque no quiero que me siga reconociendo más actualizaciones. Listo. Para terminar tenemos estos botones que son para el inicio y para ir al final de la línea de tiempo. ¿Bien? En este caso de la duración. Al inicio o al final. Luego tenemos para avanzar entre los fotogramas claves. Fotograma clave anterior, fotograma clave siguiente. Bien, vamos a ver que se va entre los diferentes fotogramas. Luego tenemos esto que nos sirve para navegar entre fotogramas. Bien. Podemos usar el cursor de tiempo o también podemos usar esto para ir fotograma a fotograma avanzando. Y por último el botón de play que ya hemos utilizado, que no hemos dado el nombre. Esto es play o es también llamado reproducir. Nos sirve para poder ver lo que está pasando en la línea de tiempo. Bien, de manera más fluida, obviamente verlo cómo va a ser el resultado final de nuestro proyecto. Con esto terminaríamos la parte de la interfaz de Cinema 4D. Pasamos ahora a lo que son las primitivas.